物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りで恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。またあの日の二人手を伸ばしてる。Hola gente de YouTube. Antes de empezar, quiero decirles que si el video tiene más de 100 likes, es más probable que suba el siguiente video al día siguiente. Y ahora, un saludo especial a Erujano 907 Candelabro, Saitoid 0, Bill Clave 5593, Juan 8613, Rodrigo Perna 6594, Steven Benítez 4311, Shelly Severtoretana Ramírez, Nick Marie Wolf 1992, Que sopas amigo, Daniel Godoy 9014, Dragon BS2FX, Herbiceja 3616, Otaku Wolf Red, y Sauli Elizalde 8946 por ser el primero en saludar. También hay que darle un super saludo a Cancerbero, _ 1304 y a Anthony J. Bravo M. Miembros del canal muy apreciados, gracias por el apoyo VOOIS. Quienes pidieron saludos en el video anterior, si quieren que los salude en el siguiente video, déjenlo en el comentario fijado. Si quieren un saludo en cada video de esta historia y ver los capítulos por adelantado, pueden hacerse miembros del canal. Así que suscríbanse, activen la campanita y si es posible denme su opinión abajo. Sin más que decir, disfruten el video. Capítulo 17, o continuación de la recepción. Simón nunca ha sido una de esas personas a las que les gustan las fiestas apasionantes. Esto no significaba que no le gustaran en absoluto las reuniones sociales, simplemente prefería un ambiente más relajado. Aunque para tomar una copa o dos en algún bar con sus colegas después de que finalmente llegaron al bastión de la civilización más cercano, es decir, al pueblo en ruinas más cercano en el desierto donde llevaron a cabo su investigación, después de otra expedición, Dios mismo le dijo que lo hiciera. Allí también podían empezar a bailar, y los estudiantes más jóvenes de sus universidades generalmente podían exagerar y comenzar una pelea con los aborígenes locales, pero nunca organizaron nada parecido a conciertos que duraran toda la noche, especialmente los de rock and roll. Sentarse, tomar una copa, cantar un par de canciones, limpiar la cara de los chicos obesos. Ese es el límite de diversión desenfrenada que Simón solía permitirse en aquellos tiempos. Entonces, para él estar en medio de un concierto de este tipo, que él mismo organizó, y nada menos que para la gente de la realeza, resultó ser una experiencia completamente nueva. Y no quiero decir que no le haya gustado, al contrario. Es que no estaba acostumbrado a este tipo de actividades nocturnas, por lo que, cuando terminó el concierto y Simón se despidió amablemente de los invitados, Marceline y Lidia tuvieron que llevarlo casi a la cama en brazos. Curiosamente, Simón se despertó completamente despierto y alerta, aunque solo había dormido 6 horas. Magia, aparentemente. Esta mañana comenzó, como estaba previsto, con el desayuno, y aquí la jefa de cocina Annapurna y su equipo se despidieron al máximo. Tomaron todas las recetas de los diarios de Simón, revisaron todos los libros de cocina que tenían de Human Archive y dieron vida a las mejores y más exóticas recetas, y lo que no tuvieron tiempo de comprender, lo prepararon para una fiesta que comenzó con el almuerzo y continuó hasta la cena, tras la cual tendría lugar otro concierto. Después del desayuno, Simón anunció solemnemente el inicio de la feria. El área cercana al castillo había sido mejorada de antemano y ahora había todo tipo de atracciones que solo le vinieron a la mente a Simón.
campo de tiro, lanzamiento de cuchillos, bolas y aros, medidor de potencia, toboganes, y esto es solo una parte. Un equipo de Ulks realizaba danzas militares, con armas y otras cosas, una orquesta de hielo tocaba música festiva, y además de todo esto había una pista de hielo y una pista de esquí bastante alta. Al mismo tiempo, Simón se disponía a dar una conferencia sobre la historia de la humanidad y, para su gran sorpresa, casi un tercio de todos los invitados expresaron el deseo de escucharla. Pensó que un tema tan altamente especializado no sería de interés para casi todos los presentes, perdiendo por completo de vista el hecho de que para la gran mayoría de las personas que viven hoy en día, la humanidad es una raza misteriosa, que los precede a todos y está envuelta en leyendas, y por lo general, se pierde toda la historia anterior a la guerra de los hongos. Bueno, él solo estaba contento de tener una audiencia. Por supuesto, es simplemente irreal encajar toda la historia de toda la humanidad en 1 hora y media, pero lo intentó. El público quedó satisfecho, a juzgar por la cantidad de preguntas que cayeron después de la conferencia, que le llevó otra media hora y que habría tardado más si no hubiera tenido que juzgar el concurso de esculturas de nieve. Por cierto, en la competición había mucho que ver. La calidad de las esculturas iba desde banales muñecos de nieve hasta obras de arte que, si no fuera por su material de corta duración, habrían quedado bien en el Louvre o el Hermitage. Había una columna alta con un patrón tallado, una elaborada estatua de tamaño natural del propio Simón, todo tipo de animales de aspecto natural y una especie de escultura abstracta de formas geométricas tridimensionales, que de alguna manera no colapsó bajo su propio peso. Este último, por cierto, fue una colaboración entre Breakfast Princess y el Gran Maestro Mago. Simón sospechaba que claramente había magia involucrada, pero sus ojos no podían encontrar ni una gota de magia extraña en él, por lo que solo podía preguntarse cómo este triángulo no colapsó bajo el peso de un cubo ubicado en una de sus esquinas, a pesar de que el triángulo mismo está inclinado y se encuentra en otro ángulo. Y no le sorprendió en absoluto la unión de Breakfast y Master, porque ayer los sorprendió peleándose, en la que se comportaban casi como hermanos, y luego en el concierto esta pareja se golpeaba en la pista de baile, y Breakfast estaba haciendo todo tipo de piruetas directamente sobre el maestro. Lo que más le sorprendió fue que la princesa, que pasa la mayor parte de su tiempo en el cargo, sea capaz de realizar acrobacias casi completas. ¿Cómo se suponía que iba a saber que a ella le gustaba bailar? Elegir al ganador del concurso resultó una tarea sorprendentemente difícil, pero al final la victoria se la dio el perro Jaque, quien ensució una réplica del Candy Capital del tamaño de un autobús de 2 pisos, además, salpicada de mini figuras de todos los invitados presentes. ¿Y cómo logró hacer una copia de ese árbol gigante que crece en el centro de la capital seguía siendo un completo misterio para Simón, y el hecho de que él personalmente viera la escultura de la composición no le ayudó en absoluto. Como premio, Jaque recibió una copa de plata encantada que enfriaba las bebidas que se vertían en ella. Jaque estaba satisfecho. En general, no tiene mucho sentido describir el resto de recepción en detalle, porque a pesar del incidente con el incinerador y la redada de bandidos que quedaron detrás de escena, fue un completo éxito. Aunque todavía quedan un par de episodios que vale la pena mencionar. Cuando Breakfast llegó aquí por primera vez por invitación, le pareció que se encontraba en un maravilloso cuento de hadas. Ahora le parecía que se encontraba en un cuento de hadas aún más maravilloso, si es que tal cosa fuera posible. Estos 3 días pasaron como un relámpago, pero sin embargo le parecieron más intensos que el último siglo de su vida. Esto, por supuesto, no era del todo cierto, pero resultó difícil seguir el carrusel de acontecimientos incluso para una política tan experimentada como ella. Conocer a Jimmy por primera vez en cientos de años, quien, de hecho, ya no era el chico que ella recuerda, fue reemplazado casi de inmediato por un interés inesperado en su persona no particularmente modesta. ¿Y de quién? De princesas no registradas. Las mismas princesas que antes la evitaban y utilizaban sus cartas para encender sus chimeneas, de repente la inundaron con preguntas sinceras sobre el pasado, y algunas incluso, ¡oh, qué milagro! Expresó un deseo bastante oficial, aunque verbal, de unirse al consejo. E incluso sabía a quién agradecerle. Sí, como si esa multitud de interrogadores pudiera haberle impedido notar esas sonrisas y miradas significativas del anfitrión de la recepción y su invitado de honor. El ataque ante feroz asesino la asustó, principalmente porque estaba directamente bajo su fuego. No quería pensar qué habría sido de ella si ese amuleto que le habían regalado, como resultó, pudiera proteger no solo del frío. Aunque qué pensar.
Habría ardido en llamas, y recordaría cómo se llamaba, pero fue como si no la rociara el fuego, sino una cálida brisa en su desierto natal. Sin embargo, el concierto de Marceline, que comenzó inmediatamente después, destruyó por completo sus pensamientos sobre algún tipo de asesino. Se puede decir cualquier cosa sobre el vampiro, pero es difícil encontrar un músico mejor que ella en las tierras de Oa. Oh, ella y Jimmy se iluminaron como en los viejos tiempos. La conferencia sobre la humanidad resultó sorprendentemente informativa. Bueno, no es tan sorprendente. ¿Quién puede contar mejor la historia de la humanidad que un historiador humano? Bueno, arqueólogo, pero hoy en día la diferencia entre estos dos conceptos es bastante pequeña. También anunció al final que planeaba publicar copias de libros humanos. Sí, sabe cómo publicitar su producto. Sin embargo, debería haber retrasado esto un poco, porque la princesa Tortuga estaba allí, quien, sintiendo el olor de la literatura humana, inmediatamente tomó el toro por los cuernos y comenzó a sacudir a Simón sobre el tema de venderle originales, como si fuera mejor deshacerse de ellos. Estos tesoros que un aficionado. Oh, sus discusiones fueron bastante ruidosas. Hacer una escultura con Jimmy adjunto a este caso fue divertido. Ella dirigió, él esculpió. Simón, sin embargo, prohibió el uso de magia, pero ella notó cómo el travieso y risueño hechicero tenía una ola de magia apenas visible corriendo por sus manos, después de lo cual comenzó a crear bajo su estricta guía. Es una pena que aún así hayan perdido, pero hay que admitir que la instalación de Jaque de Lock fue difícil de superar, por lo que su victoria fue bien merecida. Después de eso, ella y Jimmy participaron en el entretenimiento del carnaval. Fue muy divertido ver cómo él, ya un viejo y venerable mago, se lucía como un niño frente a ella cuando derribaba un peluche premiado. Ah, ¿cuánto tiempo ha pasado? Esos momentos en los que ella y un mago aún novato se divertían en una celebración dedicada a y no recuerda qué exactamente, pero era algo relacionado con otra hazaña de Billy. Oh, Glob, ahora casi se siente como una anciana. Ya está recordando los viejos tiempos con su antiguo novio, pronto comenzará a quejarse de la generación más joven. Oh, espera, se ha estado quejando de ellos durante años, no, es una persona eternamente joven, no una anciana cubierta de musgo. Y cualquiera que diga lo contrario recibirá una patada en la rodilla de ella. Esa noche, sin embargo, todo este fabuloso idilio se vio interrumpido pero no se puede decir que eso la trastornó mucho. Aproximadamente una hora antes del segundo concierto, Simón se acercó a ella y le pidió consejo. ¿Cuándo pidió consejo sobre qué? Él le pidió que lo siguiera. Simón la condujo a una parte privada del castillo. Antes de eso, no había prestado mucha atención al hecho de que en algunas partes del castillo los guardias educados pero inflexibles no permitían recibir visitas. Ulks, ¿no era así como los llamaban? Al final, esto no tenía nada de inusual. Nadie más permitía que los invitados deambularan por el castillo y a muy pocas personas se les permitía entrar en las habitaciones privadas de los propietarios, a menos que fueran amigos cercanos. Entonces, al principio pensó que la llevaban a sus habitaciones privadas para una conversación privada, hasta que se dio cuenta de que se estaban moviendo en la dirección opuesta a las habitaciones. En ese momento ella empezó a ponerse nerviosa. Disculpe, Su Majestad, ¿pero a dónde vamos? A las cámaras de la prisión. Respondió Simón, y luego agregó. No pienses mal por eso. Por supuesto que no te voy a meter en una celda. Es solo que, bueno, ya casi llegamos, así que será más fácil, solo muestra la magnitud de mi problema. ¿Sabes cómo calmarte? Comentó secamente. Bueno, si su problema está en prisión, lo más probable es que resida en su contenido, es decir, en los prisioneros. Y, según las palabras de Simón, es a gran escala, es decir, grande. Es decir, o hay muchos presos, o hay alguien inconveniente, que no debería estar tras las rejas en circunstancias normales, pero es necesario por circunstancias inusuales. Por favor, que esta sea la primera opción, en este momento ella realmente no quiere lidiar con la burocracia. Su destino resultó estar detrás de otra puerta particularmente masiva. Esta habitación también estaba decorada con bajorrelieves y otras decoraciones hechas de hielo. El hecho de que era una prisión lo indicaba solo una hilera de puertas de celosía y la presencia de una gran cantidad de ulks por metro cuadrado. Ah, y hay un montón de figuras congeladas a lo largo de la pared. Uf, entonces esta es una primera opción. ¿Y cuántos prisioneros tienes? Preguntó, mirando a través del hielo al individuo con apariencia de gánster más cercano. Unos 500. Dijo Simón tímidamente, y Desayuno silbó.
¿De dónde sacó tantos cabrones, Su Majestad? Aparecieron ayer. Simón extendió las manos de la misma manera avergonzada. Del interrogatorio de sus líderes resulta que estos son bandidos de los desiertos del sur, quienes se enteraron de mi recepción y decidieron que esta era la oportunidad perfecta para unir y secuestrar a todas las princesas reunidas aquí para pedir un rescate. No lo sabían después para la visita de la ardilla Waag me preparé para una incursión de fuerzas similares y, como puedes ver, no perdí. El desayuno volvió a silbar. Así que ayer tu ejército rechazó el ataque de bandas unidas, y ni siquiera se acercaron al castillo. Eso es lo que yo llamo defensa. Espera, ¿dijiste que son bandidos de los desiertos del sur? Preguntó, y Simón asintió afirmativamente, luego de lo cual se acercó a las cámaras. Me pregunto si lo hay, oh, muchacho. ¿A quién veo aquí? ¿Es realmente el propio Undine Jack? Oh, no importa cómo se tuerza la cuerda. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Tú. Un anciano corpulento y bajo de especie indeterminada, un duende, un hombre lagarto con una máscara antigas que le cubría media cara, se acercó a la chimenea con cierta dificultad. ¿Qué, has venido a regodearte, pequeña basura y hechicero de mierda? Déjame salir y te mostraré por qué mis enemigos no se regodean por mucho tiempo. Ante las últimas palabras golpeó los puños contra los barrotes, pero ni siquiera se entrelazaron. Entonces quería preguntar, ¿qué debo hacer con ellos? Lo que quieras. El desayuno lo rechazó casualmente. ¿Intentaron atacar tu castillo? Sí, lo intentaron. ¿Han confesado sus intenciones criminales? Sí, confesaron. ¿Los arrestaste por tu cuenta? Sí, lo hiciste. Así que puedes tratar con ellos a tu discreción. Después, en definitiva, usted, como rey, encarna tanto el poder judicial como el ejecutivo, por lo que dictar sentencia y su ejecución es su prerrogativa como gobernante soberano. Aún no estoy muy seguro de qué tipo de castigo será justo para ellos. Yo, por así decirlo, no tengo un código de leyes establecido, ni tampoco práctica judicial, ya sabes. Ah, sí, bueno, como dije, cada reino decide por sí mismo cómo lidiar con los criminales. Bublegun, por ejemplo, los encerraría en profundas mazmorras por el resto de sus vidas. Todavía no estoy preparado para mantener una prisión para medio millar de cabezas. Entonces, ¿qué tal si los congelamos? Y no quiero reunir bandidos congelados en mi casa. ¿Cuál es el punto de eso? Mientras están congelados, no aprenden nada, así que déjalos salir del congelamiento e inmediatamente comenzarán con sus viejas costumbres. Lo harán, solo ocupan espacio hasta que un día ocurre algún incidente y se liberan. Oye, ¿me estás ignorando? Protestó Jack, pero fue ignorado. ¿Trabajo duro? ¿Qué tipo de trabajo? Y, repito, todavía no tengo nada para mantener a tantas bocas hambrientas. Entonces ejecútelos. ¿Los 500? ¿Por qué no? La solución, por supuesto, no es particularmente hermosa, pero nadie te culpará por ello. Bueno, no lo sé, cortar 500 cabezas a la vez es de alguna manera. Simón hizo una mueca. No es que estuviera en contra de la pena de muerte si era totalmente merecida, es solo que la escala de tal ejecución fue, bueno, creo que tú mismo lo entiendes todo. Oigan, no me ignoren, bastardos. Bueno, entiendo tu dificultad. ¿Sabes qué? Si no quieres lidiar con ellos, entonces dámelos. ¿Oh? ¿Y por qué los necesitas? Simón se sorprendió. Bueno, son de los desiertos del sur, ya sabes, y la mayoría de los líderes de pandillas que veo aquí ya han sido sentenciados a muerte durante mucho tiempo. En cuanto al resto de la basura aquí, bueno, encontraré un uso decente para ellos también. Pero, aquí el desayuno se sintió un poco avergonzado. Me avergüenza admitirlo, pero mis fuerzas armadas no están completamente preparadas para el combate, así que si fueras tan amable de compartir las tuyas, por una compensación decente, por supuesto. ¿Es todo realmente tan malo? ¿Has visto a mis guardias? Simón recordó las botellas antropomorfas de jarabe de arce y sus fugaces pensamientos sobre si podrían proteger algo. Bueno, supongo que podemos discutir este tema con más detalle después de que termine la recepción, si no te importa. Supongo que puedo encontrar condiciones que te satisfagan completamente. Desayuno sonrió satisfecho. Dejen de ignorarme, bastardos. Yo. Cállate ya. Ladró Simón, y la figura de Hulk apareció detrás de Jack, noqueándolo con un solo movimiento. Bueno, gracias por tu atención. Ahora déjame acompañarte de regreso.
Gracias por decidir consultarme, significa mucho para mí. Respondió Desayuno sin mentir en absoluto, feliz como un gato que llega a la crema agria, solo que no se frotó las patitas de manera villana. El mismo Jack le echó a perder mucha sangre con sus actividades bandoleras, y el resto de líderes, en general, también lograron trastear en sus tierras y territorios adyacentes, donde formalmente no había reinos, pero sí más o menos civilizados. Asentamientos. Y ahora estos animales, que son odiados por la mitad de la población de todos los desiertos, estaban casi en sus manos. ¿Qué significa qué? Esto significa que podrá llevar a cabo su ejecución demostrativa y así mejorar al menos un poco su imagen. Y está dispuesta a organizar trabajos forzados para todos los pequeños secuaces en las montañas muertas. Hay depósitos de metales no ferrosos y algunos minerales, demasiado pobres para obtener ingresos significativos de su extracción, pero lo suficientemente valiosos como para que los futuros convictos no trabajar en vano. Y el hecho de que tendrá a su disposición soldados, aunque sean condicionales y listos para el combate, es simplemente una agradable ventaja. Tal vez, por el bien de esto, incluso sea posible recortar algunos gastos y redirigir los fondos liberados para pagarle al Rey del Invierno, pero ella lo pensará mañana y, mientras tanto, se permitirá tener algo de dinero. Más diversión. Y al mismo tiempo susurrar a algunos chismosos notorios que mientras todos escuchaban las canciones de Marceline ayer, el ejército del Rey del Invierno detuvo la invasión del ejército de bandidos y entregó a todos los que sobrevivieron en sus manos. Tarde o temprano se enterarán de esto, pero es mejor poner todo en la luz adecuada para que Simón pueda convertirse en un héroe y su conexión con él pueda enfatizarse favorablemente. Finn no recordaba la última vez que participó en un evento de tal magnitud y al mismo tiempo tan divertido. Las fiestas que a veces organizaba Bubblegum eran divertidas, por supuesto, pero ninguna tenía tal escala. Esas reuniones reales en las que participó probablemente tuvieron un alcance bastante cercano, pero maldita sea, eran tan aburridas que simplemente no hay palabras. En general, no tenía ninguna duda de que recordaría esta técnica muchos años después. Los conciertos de Marceline y Simón fueron fantásticos, las atracciones de carnaval fueron divertidas e incluso el concurso de esculturas fue lo suficientemente interesante como para ver los resultados. Y la comida servida era sencillamente deliciosa, incluso porque estaba preparada según recetas humanas. Se presentaron tantos sabores diferentes que todos tendrían la garantía de encontrar un placer. Ah, y, por supuesto, la conferencia histórica de Simón fue genial. Finn, por supuesto, empezó a leer una breve historia del mundo, pero tardó en leer, porque Simón no permitió que le quitaran los libros antiguos para evitar su daño, lo cual, admite, es una sabia decisión. Entonces él, como el resto de la audiencia, estaba interesado en escuchar sobre civilizaciones perdidas hace mucho tiempo. Oh, sí, resulta que eran muchos. Por alguna razón, Finn pensaba que toda la humanidad vivía en un solo estado y tenía una cultura común. Quizás esto se deba a que casi todas las razas actuales viven en su propio estado único con su propia cultura. Sí, pero ahora ha quedado un poco más claro por qué ocurrió la guerra de los hongos. Él, como casi todos los que viven hoy en día, no tenía idea de por qué comenzó la guerra ni de qué sucedió en absoluto. Simón le dijo. Dos superpotencias con dos ideologías opuestas. Cuando preguntó cuál era malo, Simón, para su sorpresa, se rió tristemente, con una ligera pena y le dio dos panfletos para que los leyera, que resultaron ser, en realidad, un extracto de ambas ideologías. Y luego preguntó qué era más importante. ¿Las necesidades de cada individuo o las necesidades de la sociedad en su conjunto? Y dijo que lo pensáramos con tranquilidad. Finn pensó en esta pregunta durante mucho tiempo. Le preguntó a Jake. Le mencionó algunas cosas abstrusas sobre el hecho de que ambos son importantes. Pensó un poco más y fue a Bubblegum con esta pregunta. Primero lo miró con ojos grandes, luego pensó mucho y finalmente lo delató. Esta es una pregunta difícil para la que no hay una respuesta clara. Y fue en ese momento que Finn se dio cuenta de que en aquel entonces, hace 1000 años, no había enfrentamiento entre el bien y el mal, sino una disputa entre dos partes que no podían ponerse de acuerdo sobre cómo vivir. Esta comprensión fue desalentadora. Finn de alguna manera se acostumbró al hecho de que en cualquier situación hay un bien y un mal, y luego resultó que ambas partes estaban y verdad. ¿O están equivocados? Cuando le contó a Simón sus pensamientos, Simón sonrió y dijo que con demasiada frecuencia el mundo es demasiado complicado y, debido a esto, suceden cosas terribles con demasiada frecuencia.
Finn no sabía qué pensar al respecto y por eso no pensó en ello. Después de todo, nada de eso está sucediendo ahora, y si sucede, entonces pensará qué hacer al respecto. Bubblegum se vio obligado a admitir que durante los últimos siglos las habilidades musicales de Marceline no se han debilitado en absoluto, y sus canciones todavía son capaces de evocar una respuesta emocional. Si esta respuesta no le hubiera causado recuerdos desagradables, incluso habría podido disfrutar del concierto con otros, pero, por desgracia, esos mismos recuerdos estaban reabriendo viejas heridas que había olvidado hacía mucho tiempo, por lo que solo podía sentarse en un rincón y lamer un poco de vino blanco de calidad media. Desafortunadamente, era demasiado liviano, por lo que incluso después de una botella seca no podía golpearle la cabeza y eliminar los pensamientos infelices, por lo que se enfrentó a un dilema. ¿Vaciar uno o dos más, o tendría suficiente? Por desgracia, aquí no se sirvió nada más fuerte y ganaron el racionalismo y la falta de voluntad para perder la cara, y ella, de mala gana, salió a la pista de baile y se unió a la diversión. El vino todavía hizo su trabajo sucio y nubló su mente lo suficiente como para ignorar con éxito al elefante en la habitación. El resto de la noche pasó borroso para ella, y lo único que quedó grabado en su memoria fue Finn bailando con ella. Parecía estar haciendo algunos juegos de palabras sin gracia, pero ella no los escuchó. Oh, bueno, parecía complacido, así que déjalo. El resto de la recepción fue mucho mejor, principalmente porque Marceline no llamó su atención hasta el siguiente concierto. La conferencia del profesor Petrikov, de cuyas calificaciones ya no tenía ninguna duda, resultó ser más que digna de elogio. Aunque ya había leído algunos de los libros históricos a los que él amablemente le había dado acceso, fue muy informativo escuchar un breve extracto con algunos acentos. La idea principal, que Simón no expresó directamente, pero que claramente llevó a cabo durante toda la conferencia, resultó ser un tema en constante desarrollo y inevitable decadencia. La propia Chicle no había pensado realmente en qué tipo de camino había recorrido la civilización humana antes de caer. Vio sus ruinas, lo que quedaba de ella, y comprendió que eran las ruinas de algo grandioso, pero seguramente ella, la humanidad, tenía que empezar por algún lado. Y empezó literalmente con nada. Los humanos han recorrido un largo y difícil camino desde animales primitivos y poco inteligentes hasta los amos de todo el mundo, y si no fuera por sus diferencias, ¿quién sabe cómo sería el mundo ahora? Bubblegum se sintió un poco incómodo al darse cuenta de que todo lo que hay ahora en OO no es más que una sombra de la antigua grandeza, construida sobre el legado sobreviviente de los anteriores amos del mundo. Quiero decir, ella misma ha estado utilizando activamente casi toda su vida esos granos de conocimiento humano que pudo desenterrar, a veces literalmente, construyó con su ayuda uno de los estados más poderosos en la historia de OO y todas sus obras. Todavía parecía pálida en el contexto de lo que vio en libros antiguos y escuchó de boca de un testigo vivo de los viejos tiempos. No puedes evitar preguntarte si ella podría haber hecho más y mejor. Probablemente no, pero ¿quién puede asegurarlo? Le preocupa un poco el tema del ciclo recurrente de altibajos que impregna la historia de la humanidad como un hilo blanco. Más de una o dos veces se formaron grandes potencias, acumulando el poder de la humanidad, solo para desmoronarse al final, y los humanos tuvieron que construir algo nuevo, y no siempre lo mejor. No le gustaba lo que esto podría significar para su propio reino. Simón, por supuesto, no quiso decir nada de eso. Solo transmitió los hechos que conocía de la manera más objetiva posible y esbozó las conclusiones que se podían sacar de ellos. Todavía la hacía pensar mucho sobre el posible futuro de su reino. Ella siempre asumió que siempre gobernaría, que siempre estaría ahí para su pueblo y que no permitiría el colapso de su estado. Y durante casi 8 siglos ha tenido bastante éxito en esto, pero y no fue, por decirlo suavemente, nada fácil. El exánime y el emperador del fuego eran, quizás, las mayores amenazas que jamás había enfrentado, pero ¿cuántas eran cientos y miles de problemas más pequeños, pero no menos peligrosos? ¿Cuántas veces su reino había estado a punto de colapsar? Maldita sea, ¿cuántas veces había estado al borde de su propia muerte? Como, por ejemplo, ayer, cuando este escorcher apareció de la nada y la bañó con un chorro de fuego. Tuvo suerte de que Simón le hubiera proporcionado a ella, y al resto de los invitados, de hecho, un dispositivo de termorregulación que la había protegido con bastante éxito. Pero ¿y si hubiera tenido mala suerte? ¿Podría sobrevivir al flujo de plasma? En teoría, sí, si hubiera recibido asistencia médica inmediata, pero no se atreve a decir cómo habría sido en la práctica, y no quiere comunicarse con ella, al menos en este asunto.
Quizás debería pensarlo y tomar algunas medidas al respecto y por si acaso y... Después de que Simón discutiera su repentino problema con Breakfast, la acompañó de regreso al área de invitados y donde el gran maestro mago se acercó a él. ¿Te estoy interrumpiendo? Preguntó, mirando de reojo a la princesa del desayuno. No, en absoluto, solo estábamos discutiendo un tema. Por casualidad, ¿no es el que está relacionado con el ataque del ejército de bandidos? ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Hombre, estaba parado a tu lado cuando hablabas con tu guardia. Y mi oído, a pesar de mi edad, está bien. La magia curativa no solo cura las heridas. Oh. Simón bajó la mirada un poco avergonzado. Deberías dominar el hechizo contra las escuchas ilegales y adquirir el hábito de usarlo constantemente o, mejor aún, conseguir un objeto con el encantamiento adecuado. Aconsejó el maestro confidencialmente. Desayuno, ¿le importa si le robo a su majestad? Tengo una pregunta para él. No tengo nada en contra. Mesire Petrikov, el resto lo haré yo mismo, gracias por su preocupación. Hizo una reverencia y se fue lentamente. Entonces, ¿querías algo, maestro mago? Preguntó Simón cuando Desayuno se había alejado una distancia respetuosa. Sí, se trata del escorcher. ¿Qué le hiciste? El maestro no se anduvo con rodeos e inmediatamente se puso manos a la obra. Simón notó que una fina película de un hechizo apareció a su alrededor, invisible al ojo normal, aparentemente el mismo de la escucha telefónica. ¿Realmente debería buscar tal cosa? No mucho, solo lo encerré en mi prisión, le puse hechizos protectores que conocía y le puse guardias. No tengo tiempo para tratar con él todavía, creo que lo entiendes. ¿Puedo preguntarte por qué estás interesado en él? Verá, Su Majestad, Scorcher es un criminal muy conocido que es buscado en todo el oro, incluso en nuestra ciudad. ¿Sabe cuáles son los dos problemas principales al rastrear a los magos criminales? Para encontrarlos y atraparlos. Adivinó Simón. Así es. Como puedes entender, dado que estamos hablando de adeptos a la magia, ambas tareas están lejos de ser triviales. Y cuanto más poderoso es el mago, más difíciles y peligrosas se vuelven estas tareas. Y el hecho de que lo hayas logrado atraparlo caliente, e incluso capturarlo vivo, es toda una hazaña. Por lo cual, de hecho, hay una recompensa. ¿Y qué tipo de recompensa? Simón aguzó el oído. Un favor de mi parte personalmente. Simón casi silbó. Un favor de un maestro mago en realidad vale mucho. No es lo mismo que el derecho a pedir un deseo, pero sigue siendo genial. Aparentemente, Scorcher logró molestar personalmente al maestro. El hecho de que hubiera estado libre durante tanto tiempo después de eso decía mucho. Siempre que entregues el Scorcher a la ciudad, por supuesto. Me gustaría interrogarlo primero, me pregunto quién lo contrató. Oh, eso es, en realidad es mudo, así que, si no eres mentalista, no obtendrás nada de él. Oh, sí, es muy inconveniente, para mí. Si lo desea, podemos intentar sacarle información sobre el cliente, pero aún así profundizaremos en su cerebro. No le costará nada. Bueno, en ese caso, te lo daré cuando nos dejes. Sin embargo, no estoy seguro de qué preguntarte todavía. No es gran cosa, cuando se te ocurra, vendrás a verme. El maestro lo despidió con un gesto. Pues sí, los favores son así. Puedes venir y exigir su cumplimiento incluso después de 500 años. Bueno, si el proveedor del favor sigue vivo, por supuesto. Así que está arreglado. Simón asintió, luego cambió a un tono menos profesional. ¿Qué te parece la recepción? Para ser honesto, cuando te envié la invitación, no esperaba que aceptaras venir. Oh, ¿cómo podría perderme un evento de esta magnitud, especialmente cuando fui invitado por un compañero mago, que me invitó sin pensarlo 2 veces? Y, ya sabes, todo es simplemente increíble aquí. Es un poco ruidoso para alguien de mi edad. Pero siempre me han gustado las fiestas ruidosas. En el contexto de las fiestas de algunos magos, aquí todo es bastante sencillo, pero esto es más bien una ventaja. No te darás cuenta de lo agotadoras que son las salas con geometría rota, cacofonía estructurada o bailes en la gravedad cero. Puede serlo hasta que los hayas experimentado al menos una docena de veces. Simón asintió, dándose cuenta de que, en la medida de lo posible, intentaría evitar las fiestas de magos. Y también me gustaría decir que estoy muy impresionado de que hayas decidido revelar tu nombre real. Un movimiento bastante inesperado, pero audaz y fuerte. Lo siento, ¿qué? ¿Qué tiene de valiente eso?
Simón no entendió. Bueno, la divulgación pública del nombre significa que no tienes miedo de que te lo roben. ¿Qué robó? Tu verdadero nombre. Oh, odio especialmente a esos brujos que hacen esto. Tan pronto como roban el nombre de algún pobre tipo, inmediatamente empiezan a hacer algo sucio. Y eso es tolerable si este es el nombre de algún perdedor desconocido cuya influencia en las tierras de Oo tiende a cero, pero imagina si roban el verdadero nombre de otro mago o incluso de una princesa. Tú y sabes que los nombres se pueden robar, ¿verdad? Fue solo en la última frase que la mente de Simón hizo clic, y recordó por qué casi todos los magos, princesas y otras personas conocedoras no se presentan por su nombre, sino que se llaman a sí mismos por títulos y apodos, como la misma maga cazadora o princesa del desayuno. Porque con la ayuda de la magia negra se pueden robar. Literalmente. Y con la ayuda de un nombre robado no puedes simplemente convertirte en otra persona, no, esto es una pequeña tontería, con su ayuda puedes reescribir la historia misma del mundo para que el ladrón tome el lugar de aquel cuyo nombre él robó. Había una princesa del desayuno y se quedó, solo que siempre hubo un brujo vil en su lugar. Guay, ¿verdad? Así que solo aquellos que estaban completamente seguros de que tales trucos no funcionarían para ningún ladrón potencial podían revelar sus nombres, bueno, o aquellos que no estaban en el curso de la oportunidad más fundamental para robar un nombre. Y antes de que Simón pudiera entrar en pánico, las voces de la corona sonrieron y le aseguraron que su nombre estaba a salvo y que cualquier brujo podría llevarlo a donde nadie en una sociedad decente fue enviado. Bueno, Simón les creyó. ¿Por qué no iba a creer las voces en su cabeza? Sí, por supuesto, pero realmente no me preocupo por cosas tan pequeñas. Agitó la mano con demostrativo desdén. El maestro pareció creer en su bravuconada. Aún así eres muy valiente. Incluso diría imprudente. Pero vamos, no te molestaré más, especialmente porque es hora de que te prepares para el concierto. Sí, es cierto, tengo que irme, Simón asintió algo distraídamente. De alguna manera debería conseguir un manual sobre técnicas mágicas de seguridad y memorizarlo, al menos para no meterse en problemas al comunicarse con otros magos y... El resto de la recepción transcurrió como un reloj. El concierto de Marceline fue igual de impresionante, el desayuno de despedida se desarrolló en un ambiente solemne, y a la hora del almuerzo solo quedaban en el castillo el desayuno de la princesa, con quien Simón resolvió los trámites para el traslado de los bandidos capturados, y Marceline, que se quedó dormida después de 2 noches calurosas. En una fila. Podría haber seguido en la misma línea, pero no era necesario, así que durmió con la conciencia tranquila. El escorcher fue entregado al gran maestro y este invitó a Simón a visitarlo en cualquier momento, dirigiéndose a la frontera del reino de hielo para teletransportarse de regreso a su lugar desde allí. El desayuno en casa de Simón se retrasó hasta la mañana siguiente, porque cada casi convicto tenía que ser condenado formalmente y cada sentencia tenía que plasmarse por escrito. Hace 1000 años habría requerido mucho tiempo, esfuerzo y nervios, pero el reino de hielo era una monarquía absoluta, y en una monarquía absoluta la palabra del rey es la ley. Literalmente. Además, las circunstancias eran tales que Simón podía, con la conciencia tranquila, sentenciar a todos a muerte, y todas las tierras de Oo solo asentirían con la cabeza con aprobación. Simón, que creció en una sociedad más liberal, decidió limitarse a ejecutar a los líderes y todo lo demás a 15 años de duros trabajos. Pensó en aplicar un castigo más leve, pero Breakfast le explicó con bastante claridad qué estaban haciendo estos bandidos en particular en los desiertos del sur, y cambió de opinión. Después de completar todas las oraciones en papel, afortunadamente, la pluma de autoescritura aceleró significativamente el proceso. Simón creó ults que escoltarían y, al llegar, protegerían a los convictos. Según el acuerdo celebrado, quedan bajo el control de Breakfast Prince sobre derechos de mercenarios, es decir, Breakfast puede utilizarlos para otros fines, siempre que estos objetivos no sean una agresión a un tercero. A cambio, Simón recibe el 50% de las ganancias del trabajo de los prisioneros, más una pequeña asignación para el capital inicial para la futura producción pesquera. Simón se deshizo de los bandos que no necesitaba y le pagaron por ello, y Breakfast consiguió un pequeño pero fuerte ejército mercenario junto con la obligación de cuidar de los bandos. En general, todos los participantes en la transacción quedaron satisfechos. Bueno, excepto los bandidos, pero ¿a quién le importan? Obtuvieron lo que merecían, y que se alegraran de estar vivos, porque una buena mitad de los gobernantes de las tierras de Oo no fueron tan misericordiosos con los ladrones y asesinos como Simón Petrikov.
Las tierras de Oo siempre están llenas de rumores. Los chismosos de todo tipo, que observaban de cerca al norte y esperaban que las princesas, los mayores chismosos, contaran sobre la primera recepción del Rey del Invierno, casi se perdieron las noticias del sur, pero, al final, quedaron satisfechos con lo que escucharon. Se dice que el Rey del Invierno participó en la batalla de los magos anual y derrotó fácilmente a todos sus oponentes. Se dice que recibió como premio un beso de la mismísima Dulce Princesa. Y tras el beso ella lo invitó a visitarla, a lo que él accedió de inmediato. Se dice que las ardillas rojas reunieron su Waag por primera vez en siglos y fueron a la guerra contra el Reino del Hielo. Se dice que la ardilla Waag abandonó el Reino de Hielo sin luchar y se dirigió directamente a los desiertos del sur. Se dice que la ardilla Waag mató a casi todos los bandidos en el desierto de la perdición, y las ardillas no piensan detenerse allí. Se dice que los bandidos de los desiertos del sur se reunieron y se trasladaron al norte, al Reino de Hielo. Se dice que esos bandidos fueron derrotados por el ejército del Rey del Invierno, llevándose cautivos a la mayoría de ellos. Se dice que el Rey del Invierno entregó a los bandidos capturados a la princesa del desayuno como esclavos y con ellos le entregó una pequeña parte de su ejército. Se dice que entre los bandidos capturados se encontraban los infames líderes de las pandillas más grandes, y Princess Breakfast los ejecutó. Espectacularmente. Se dice que la reina vampiro se ha declarado hija del Rey del Invierno. Ochikoi. Se dice que el gran maestro mago, a quien no le gustaban los asuntos mundanos, acudió a la recepción del Rey del Invierno. Se dice que el gran maestro mago coqueteó con la princesa del desayuno. Frente al Rey del Invierno. Y a él no le importó. Se dice que las princesas que antes no habían sido miembros del Consejo Real de repente comenzaron a prepararse para unirse a él. Se dice que la dulce princesa se emborrachó en la recepción. Se dice que Scorcher, uno de los asesinos más aterradores, atacó a las princesas durante la apertura de la recepción, pero el Rey del Invierno las protegió con su magia y atrapó al villano. Se dice que el Rey del Invierno contó historias de tiempos perdidos anteriores a la Gran Guerra de los Hongos. Y que prometió empezar a imprimir libros de esa época y venderlos. Los chismosos ahora discutían sobre por qué las ardillas habían reunido su Waag y por qué habían cambiado su objetivo a los bandidos de los desiertos del sur. ¿Qué clase de cuadrado de amor era este entre invierno, chicle, desayuno y el gran mago? ¿Quién contrató al abrasador y qué le pasó? ¿Por qué las princesas, que antes habían hablado tan despectivamente sobre el Consejo Real y su presidente, de repente se acercaron allí? Y los más sagaces y cautelosos de los que pudieron comenzaron a prepararse para la nueva venida del señor de la Newtosfera. Pero no importa sobre qué discutieron o qué teorías sostuvieron, todos estuvieron de acuerdo en que de ahora en adelante, el Rey del Invierno sería una figura importante en el tablero llamado Tierras de Oo.